Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la compañía. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de la empresa y alcanzar sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Encuentro Especial Economía. Hoy vamos a abordar un tema de máxima actualidad. Es el impacto de la inteligencia artificial en las pymes, en nuestras empresas y cómo esto va a marcar el futuro de la economía. Para ponernos en situación, vamos a ver un vídeo. Aunque en 1952 Arthur Samuel creó un software capaz de aprender a jugar al ajedrez de forma autónoma, no fue hasta 4 años más tarde cuando el eminente informático John McCarthy utilizó por primera vez el término inteligencia artificial en una conferencia pública. Las multitudinarias inversiones en investigación de las empresas tecnológicas consiguieron el primer triunfo de la máquina sobre el ser humano en 1997. El programa Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Desde entonces, empresas de todos los sectores utilizan la inteligencia artificial para infinidad de aplicaciones, cada vez más sofisticadas, que no dejan de avanzar y sorprender con su rendimiento. El sueño de la inteligencia artificial general se acerca cada vez más a la realidad. Son muchas las ventajas que ofrece la inteligencia artificial en campos de la investigación y muy especialmente por su repercusión en la sociedad sobre la salud. Pero también son muchas las voces como Stephen Hawking, Elon Musk o Bill Gates que alertan sobre el peligro de su uso por su capacidad de aprender y evolucionar de forma autónoma, puesto que en algún momento podría superar a la inteligencia humana y volverse contra sus creadores. Por eso piden a los gobiernos que regulen este campo para que se desarrolle de forma ética y segura. La reciente entrada en escena del ChatGPT, que en poco tiempo consiguió 1.000 millones de usuarios, ha acelerado la universalización de la inteligencia artificial y ha avivado uno de los debates más intensos y de mayor actualidad. Se refiere al impacto en las empresas y el mercado laboral. Desde el pasado viernes, 160.000 actores de la industria del entretenimiento de Hollywood están en huelga ante la amenaza existencial de su forma de vida por la irrupción de la inteligencia artificial en su trabajo. La OCDE acaba de publicar el documento Perspectiva del Empleo 2023, en el que afirma que inteligencia artificial trae una revolución en la economía que afectará a casi todos los empleos y obligará a impulsar regulaciones que limiten los efectos de esta tecnología y lo que tendrá sobre los empleos. El documento constata que la inteligencia artificial proporciona una mejor calidad en los empleos y evita a muchos trabajadores la realización de tareas peligrosas y repetitivas, lo que facilita que se dedique a labores más creativas. Además, su aplicación en las empresas, sobre todo en las pymes, ayuda a mejorar la productividad, reducir los costes e incrementar la calidad de la producción, automatiza y optimiza los productos y los procesos productivos, reduce el error humano, aporta precisión, automatiza el mantenimiento predictivo al tiempo que reduce los tiempos de análisis y mejora en la toma de decisiones. Pero también plantea el documento que a la velocidad que se desarrolla la inteligencia artificial, en España el 28% de empleos de todos los sectores tiene alto riesgo de ser automatizado, añade que con los rápidos avances su aplicación afectará además de a labores repetitivas a otras como ordenar información, memorización, velocidad perceptual o razonamiento deductivo. Afecta a los repetitivos, con especial incidencia en los trabajos cualificados, profesionales de los negocios, gerentes, ejecutivos, profesionales de ciencia e ingeniería, trabajadores del sector legal y cultural. Para muchos especialistas, su utilización suscita cuestiones éticas importantes sobre el uso de datos privados, sobre la transparencia y la rendición de cuentas, la imposición de posibles sesgos de discriminación, la automatización de la toma de decisiones y la consiguiente responsabilización. Ante un desafío de dimensiones desconocidas hasta ahora, la Unión Europea, como parte de su estrategia digital, ha iniciado un proceso a aprobar lo antes posible la primera ley integral sobre inteligencia artificial del mundo.
Todas estas cuestiones y dudas las vamos a intentar aclarar en este programa dedicado a la inteligencia artificial en el mundo de la empresa. Como ven, un tema apasionante en el que todos estamos involucrados, y para analizarlo contamos con unos panelistas de excepción. Voy a presentarles a quienes nos acompañan esta noche para hablar y debatir de esta cuestión. A la derecha, a Manuel Palomar, que es director del CENIT. Muy buenas noches. Buenas noches. Justo a su lado, Pedro Algarra, socio fundador de Garsal Consultores. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, Fermín. Gracias por venir. A mi izquierda, David Iborra, CEO de LinksView. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como última ponente, pero no menos importante, Paloma Moreda, que es investigadora principal del proyecto ClearText. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues para ponernos en situación, además del vídeo, Manolo, me gustaría que nos pusieses un poco en antecedentes y abordásemos cómo podemos definir de forma sencilla, para diferenciarlo, la inteligencia artificial, el Big Data y la robótica. Pues como decía antes, buenas noches. En primer lugar, pues gracias por la invitación a Punto de Encuentro Especial Economía, y gracias a Garsal Consultores por darme la oportunidad de estar en este programa. Bueno, para enlazar un poco con la definición de inteligencia artificial, y si me lo permites, Fermín, y atendiendo al hilo del vídeo, que me ha parecido que centra muy bien el programa, yo creo que el hecho fundamental que se comentaba en el vídeo, cuando John McCarthy en el año 1956 reúne a un grupo de profesores, él era un joven profesor de matemáticas, y los reúne para determinar en una mare magnum de determinados conceptos que había en aquel momento, el término inteligencia artificial. Se hablaba de máquinas pensadoras, de sistemas pensadores, de cibernética, y se establece en 1956 el término de inteligencia artificial. Si me permites algunos datos históricos para ver qué ha ocurrido en estos 60 años hasta llegar a la definición de inteligencia artificial, hay que recordar que en el año 1966, aparece el primer chatbot, el primer sistema conversacional, ELISA. En el 96, como se decía en el vídeo, es cuando un algoritmo, un programa, el Deep Blue, le gana a Garry Kasparov en el ajedrez. Pues es un hecho sumamente importante. Pero a mí me gustaría remarcar también un hecho, que es en el año 2005, cuando Raymond Kirkwood predijo que en el año 2029 las máquinas superarían a la mente humana, y en el año 2049 la superarían en 1 billón de veces. Este es un hecho remarcable. Hace esta predicción del por qué va a ocurrir esto basándose en esa denominada ley de Moore, donde cada 2 años se duplica el número de transistores en los microprocesadores. Esto, si lo vemos en lenguaje común, es lo que nos está ocurriendo, que cada 2 años las tabletas, los ordenadores tienen mayor capacidad de rendimiento, y andamos siempre cambiando el ordenador, cambiando los sistemas operativos, etcétera, etcétera. Esto fundamentalmente por esa predicción. ¿Y qué ha ocurrido con la inteligencia artificial? El porqué del boom en el año 22, por 2 hechos fundamentales. Por el de la ley de Moore, que cada 2 años se duplican los transistores en los microprocesadores, que ha ocurrido que tengamos la supercomputación, con una capacidad de supercomputación, que podemos llevar a cabo la ejecución del deep learning, que es el aprendizaje profundo. Estos 2 hechos nos ha permitido que en este momento podamos tener una inteligencia artificial, que conocíamos la teoría, pero no la práctica. Supercomputación, tenemos aquí en España el Mare Nostrum 4 y en breve el Mare Nostrum 5, que tiene unas altas prestaciones computacionales que nos pueden permitir llevar a cabo la ejecución de modelos de lenguaje como el ChatGPT, que luego hablaremos. Pero volviendo al origen de la pregunta, ¿cómo podríamos definir inteligencia artificial? No existe una definición común. El Diccionario de Lengua Española introdujo el término inteligencia artificial alrededor de 1996 y vino a decir algo así como que era una disciplina científica que se ocupaba de los programas de ordenador que ejecutaban operaciones comparables a las de los seres humanos, basada en aprendizaje o razonamiento. A mí esa definición me parece que ya se ha quedado un poco obsoleta. Me gusta más algo así como que la inteligencia artificial es un programa o una máquina que es capaz de percibir el entorno, aprender de él y sobre la base del conocimiento tomar decisiones o tomar acciones inteligentes.
Esto podría ser una definición de lo que es la inteligencia artificial, diferenciando, mientras que el Big Data lo que hace es almacenar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados, saliéndose un poco de las bases de datos clásicas. Pero fundamentalmente, inteligencia artificial, percibimos el entorno, aprendemos de él y tomamos decisiones sobre él. David, ¿algo que añadir a esta definición, a esta primera intervención de Manolo? Muchas gracias por la invitación y encantado de participar. La verdad es que poquito que añadir. Sí que diría que a nivel de aplicación de inteligencia artificial estamos llegando a un punto que creo que es algo que yo creo que es la percepción que podemos tener en general, que puede llegar a asustar un poco, y es que en realidad estamos observando que la inteligencia artificial también se está aplicando no ya solamente en esos grandes centros de datos con volúmenes ingentes de información, sino con conjuntos de datos más pequeños, en aplicaciones más concretas que vienen un poco a abrir un campo del que, bueno, en su momento, hasta la aparición quizá del ChatGPT, no estaba tan generalizado. Observábamos algunas de las aplicaciones en la vida diaria, ¿no?, de algunas grandes empresas, pero ahora mismo ya vemos que hay un verdadero aluvión, ¿no?, me parece, de soluciones y de aplicaciones, ¿no? Y de noticias permanentes, ¿no?, porque correcto, todos los días nos despertamos con alguna novedad muy relevante sobre esta cuestión. Paloma, ¿alguna cuestión que aportar a lo que Manolo ha comentado en esta primera intervención? Comentar en la línea de lo que estabas diciendo ahora, ¿no?, la gran cantidad de aplicaciones que tiene esa percepción y ese aprendizaje del entorno, que en realidad lo podemos utilizar para nuestro propio beneficio en cualquiera de las situaciones cotidianas del día a día. En la empresa, las personas, en el colegio, en montones de sitios donde realmente se le puede sacar beneficio a este aprender del entorno para eliminar esas tareas tediosas y para personalizar mucho las necesidades de cada empresa y de cada persona. Pedro, tú que estás todo el día con las empresas, ¿cómo ves que perciben estas nuevas herramientas? ¿Están ya sabiendo diferenciar en qué campo se encuentran o todavía estamos en una etapa muy inicial por la velocidad a lo que va? Yo creo que para la pequeña y la mediana empresa que tenemos aquí en la provincia de Alicante, yo creo que es un tema que un poco todavía yo creo que se le escapa de las manos porque no nos trasladan esa percepción que tienen los empresarios o los gerentes de las empresas. ¿Qué ocurre? Que tienen una multitud de trabajo, es un trabajo multidisciplinar el que tienen en sus empresas con decisiones permanentes que tienen que tomar, y entonces quizá la inteligencia artificial no está entre sus prioridades, entre otras cosas también porque piensan que es un tema muy caro, tienen falta de recursos financieros y por lo tanto que hay escasez de personal, que se van a dirigir esas personas tan más cualificadas como las personas que tenemos aquí en el plató esta noche, que buscan siempre grandes empresas donde piensan que van a tener mayores sueldos que quizás en la empresa pequeña. A continuación iremos hablando un poquito qué puede hacer un empresario más pequeño para poder acceder a estas bases de datos, a esta información de una forma accesible. De eso vamos a intentar hablar esta noche, de cómo que la pequeña empresa, que es la mayoría de nuestro tejido empresarial, se pueda beneficiar de unas herramientas pues tan relevantes, ¿no?, que tienen sus ventajas y también sus desventajas. Vamos a empezar por ahí. En términos generales, para una empresa, ¿qué ventajas tiene la inteligencia artificial? Y después entramos a las desventajas acto seguido y después hablaremos de la pyme directamente. Empezamos, Manolo, por las ventajas. Bueno, la ventaja principal que yo creo que tienen que analizar cada una de las empresas, bueno, primero entendiendo cuál es el negocio que tiene cada empresa para poder saber qué y cómo se puede aplicar. Esto es necesario una consultoría sobre la inteligencia artificial, pero la base que se tiene que entender cualquier empresario es que en el siglo XX, con la información que había, un empresario era capaz de interpretar lo que estaba ocurriendo en su empresa y en su entorno. En el siglo XXI, con la globalización y la cantidad de datos e información que existe, el empresario es incapaz por sí solo de interpretar lo que está ocurriendo con los datos. Requiere de un apoyo en una máquina de inteligencia artificial que le permita ayudarle a interpretar lo que ocurre en el entorno de negocio de su empresa. Esa es la base fundamental. Es decir, antes teníamos poca información y éramos capaces de saber lo que estaba ocurriendo en mi entorno. Ahora, con el mundo global, requerimos de una máquina que nos ayude a tomar decisiones. Esa es la base fundamental. Si solo lo llevamos ya al terreno de las pequeñas empresas,
que esto está ocurriendo. Yo creo que David es muy buen conocedor, el CEO de una empresa, y lo conoce perfectamente. Lo que está ocurriendo es que las empresas tienen que conocer realmente cuál es su problema y cómo le puede incorporar la inteligencia artificial para mejorar el negocio. Esa es la clave. ¿Qué más ventajas podemos apreciar en algo que sobre todo aporta racionalización, ahorro de tiempo? ¿Qué ventajas le veis vosotros para una empresa en general la aplicación de la inteligencia artificial, David? David. Yo la aplicación de inteligencia artificial, lo que observo es que tiene sobre todo sentido, incluso en la pequeña empresa, cuando lo vamos a utilizar para mejorar esos procesos, pero desde el punto de vista de vamos a hacer algo que realmente impacte en negocio, ¿no? Es decir, hacer un algoritmo, plantear alguna solución para algo que realmente no va a mejorar en gran medida, ¿no? digamos, la vida dentro de la empresa, pues al final no va a suponer, puede suponer un reto, pero no va a suponer un gran avance, ¿no? En cambio, lo que estamos observando es que la aplicación de inteligencia artificial ayuda a automatizar procesos repetitivos, con lo cual obtenemos una mejora muy sustancial en todo lo que es la rentabilidad de la empresa, porque reduce nuestros costes, nos hace más competitivos en un mundo donde hay una competitividad bastante salvaje. Y por otro lado, con estas soluciones encima de la mesa, lo que tenemos es un retorno de inversión potente, porque yo creo que es una pregunta recurrente en las empresas. Al final, lo que voy a invertir, ¿cómo voy a poder retornarlo? Precisamente atacando los principales problemas de las empresas, o los principales retos que tienen las empresas, los principales puntos de coste. Ahí es donde podemos ofrecer gran valor con la inteligencia artificial. No hay una solución única para todas las empresas. Se hace generalmente, como han comentado anteriormente, se está haciendo muy personalizado mediante una consultoría, mediante algo realmente muy ad hoc. Pero es que, en efecto, en cada empresa, digamos, en la aplicación y en cómo va a afectarle, pues depende de sus propios datos y procesos. Paloma, ¿qué puedes aportar a estas ventajas? Me gustaría añadir un detalle, es que siempre, muchas veces, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos centramos en la parte del negocio, ¿no? De cómo mejorar el negocio, el funcionamiento de la empresa. Pero luego hay una parte básica que es el capital humano de toda empresa, tenga más o tenga menos, y este capital humano se puede ver beneficiado mucho, puesto que todo empresario tiene claro que actualmente cuanto más contentos estamos los empleados, mejor funciona todo, ¿no? Con la inteligencia artificial se puede personalizar mucho más y saber mucho más y analizar también en mucho más detalle de qué manera se puede mejorar el trabajo de cada empleado de forma muy personalizada y preparar una carrera profesional para cada empleado de forma totalmente personalizada. Con lo cual no solamente hay un beneficio para la empresa en sus procesos, sino que el propio empleado va a tener un beneficio personal, porque va a poder dedicar tiempo a lo que quiere y se va a poder analizar para qué estás más cualificado y para qué estás tú más cómodo. Todo eso de forma personalizada. Y tener muchos más datos sobre cómo marcha la empresa, claro, ¿no, Pedro? Porque al final de lo que se trata es de que los trabajos repetitivos, que pueden incluso generar lesiones, ¿no? De peso, lo haga una máquina, y lo que sea más conceptual y más de mejora de negocio, lo haga. Y un poco lo que veo es que lo que puede percibir el ciudadano de a pie, que es un poco lo que yo represento aquí en este programa hoy, es el tema de los avances en la medicina, que es un poco lo que yo vengo a conocer un poco, la logística del transporte, la robótica inclusiva, esos procesos automáticos, el tema de la atención al cliente, del marketing. Eso yo veo que ya un poquito lo percibimos los ciudadanos normales, incluso el empresario, y ya es por lo único que te puede preguntar, decir, oye, ¿esto qué está pasando? ¿Cómo podemos trasladarlo a nuestra empresa? Y entonces ahí sí que podemos un ahorro de coste, porque como bien decía David, lo que va a percibir el empresario va a ser el retorno de esa inversión a más corto plazo posible, y es un poco lo que hay que ofrecerle, esas ventajas al empresariado, al ciudadano, que no se vea como ¿cómo te diría? Que eso podría ser una desventaja, que se vea como una fuente de información para las grandes empresas que vean sus datos, pero realmente él no percibe esa ventaja, sino que lo va a llamar una máquina por teléfono y que le va a sacar información a él. Ajá. Y de cuanto a las desventajas, porque el debate está en la calle, ¿no? Todo el mundo, en el vídeo lo comentábamos, ahora mismo pues los actores, los guionistas están en una situación casi timorata, ¿no? Eso que has comentado
un poco de, por ejemplo, el tema de la pérdida de los puestos de trabajo que puede estar en la mente de las personas, que es subsanable un poco transmitiendo información más veraz de alguna forma, puede ser costosa económicamente, falta de personal y de alguna forma pues esto que yo comentaba antes, es decir, la intimidad personal que se nos ve agredida un poco por el tema de que nos pidan demasiada información y que esté en esa nube virtual que muchos pues no sabemos realmente dónde está esa nube porque miramos para arriba y vemos la que vemos, si está nublado o hace sol. David, ¿es el precio de la implantación una limitación muy importante para que la inteligencia artificial llegue a la empresa y a la pequeña empresa un poquito después? Bajo mi experiencia, en general no, pero siempre enfocado en esos puntos de alto retorno de inversión. Es decir, si nosotros en un caso particular nos centramos en mejorar el consumo de pienso en una empresa, que suponía el 50% de los gastos de la empresa, suponía lo suponía el coste en piensos. Conseguimos mejorar un 10% ese consumo, es decir, que fuera mucho más efectivo. Pues imagínate la cantidad de retorno que puedes tener con un proyecto de esas características, donde realmente la inversión inicial que has hecho en el proyecto de inteligencia artificial pues ha sido una ligera fracción de lo que te ahorras anualmente, ¿no? Ese tipo de enfoques hacen que vayas a éxito seguro. Comentabas también ampliando un poco lo que comentaba Paloma, también quería mencionar solamente que a nivel de desventajas hay un punto que se puede ver como ventaja o como desventaja, que es justamente utilizar una aplicación de este tipo que ayuda a mejorar mucho la eficiencia. La puedes enfocar de dos formas, para eliminar puestos de trabajo, pero también para mejorar la vida de las personas. Si un 30% de mi trabajo es un trabajo repetitivo, tedioso, que no quiere hacer nadie, si puedo incluso lesivo para la salud, ¿no? Porque muchos trabajos que tienen que ver con el almacenaje o tal, que ponen en riesgo la salud por la repetición de movimientos de kilos o de productos peligrosos, que si lo hace una máquina, pues se evita esos riesgos, ¿no? Y la salud mental, porque estar delante de un ordenador dedicando toda la primera parte de la mañana a hacer un trabajo poco grato, pues puede ser bastante. Creo que es algo que tiene por un lado, como comentabas, pues el problema de que se puede utilizar para eliminar puestos de trabajo, pero en general la percepción que hay es que, en efecto, el talento hay que retenerlo y para retenerlo hay que ofrecerles mejores herramientas. De eso hablaremos después, de la posibilidad que tienen las pequeñas empresas de retener el talento para este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué otras desventajas veis en esto? Yo apuntaría cuestiones relacionadas con la obsolescencia, ¿no? Que la inversión y la velocidad, algunas veces a una pequeña empresa le puede dar miedo, es decir, voy a hacer esta inversión, pero es que dentro de 2 días esto que acabo de implantar puede ser un proceso antiguo, ¿no? Por lo que tú decías de la velocidad, ¿no? Por la teoría de Moore está de que a los 2 años las cosas pueden ser mayores, y para una gran empresa hacer una inversión que tiene un plazo de inversión más corto por su rotación o por el movimiento económico, pero para una pequeña empresa plantearse a que a 2-3 años tener que haber obtenido el rendimiento necesario de esta inversión en cuanto a la cualificación y en cuanto a la inversión propia. Yo creo que las empresas tienen que parar, reflexionar dónde pueden aplicarla, y si es aplicable, ayudarse de un socio, alguien que pueda darles una visión concreta para su caso, y a partir de ahí tomar una decisión. Pero lo que yo creo que es, indiscutible, es que la inteligencia artificial está ahí, está cambiando modelos de negocio, está haciendo que el que no se suba al carro pues pueda verse en dificultades en un futuro, y a lo mejor pues no hacer esa inversión ahora, dedicarle un tiempo y dedicarle a introducirlo dentro de la estrategia de la empresa, creo que puede ser un error. Ajá. Pero tú ¿cómo te plantean los empresarios sus dudas al respecto? Vamos a ver, yo comentaba antes, yo creo que no se están planteando el tema abiertamente, pero que pienso, estoy de acuerdo con David también en este caso, que es un error por su parte, porque el que pega primero pega 2 veces. Yo pienso que ya hay unas aplicaciones o programas que te permiten el ahorro de tareas repetitivas, como son, por ejemplo, en el caso de las empresas, las tareas administrativas, las tareas organizativas y las tareas también, lógicamente, pues de fuerza, digamos, material. Y por otra parte, pues yo pienso que es importante también la experiencia que tiene una empresa en su trayectoria, en sus trabajos realizados, guardar esa información, tener una base de datos que la puede utilizar en cualquier momento para la toma de decisiones. Claro. Que el empresario muchas veces pues actúa de memoria y no actúa con información que tenga.
procesada. Sí, en este escenario parecería que con estas herramientas las grandes empresas tienen todo ganado, ¿no? Porque pueden cubrir todos los ámbitos, ¿no? Pero si pensamos en aquellas áreas que a las pymes le puede venir mucho mejor la inteligencia artificial por su flexibilidad, por su capacidad de movimiento, yo plantearía algunas áreas en las que podría ser interesante. Por ejemplo, pues la atención al cliente, que yo creo que es un área muy de máxima relevancia, el marketing y ventas, el desarrollo de productos y servicios, ¿no? El poner a la disposición del talento, de la parte creativa y de la innovación, estas herramientas que le van a permitir a esa pequeña empresa competir con una grande si tiene una buena idea, ¿no? Y por último, la cuestión de los recursos humanos. ¿Os parecen estas áreas suficientes para que una empresa piense que aplicando esto va a mejorar y ser más competitiva y que incluso puede encontrar un espacio donde una gran empresa está peleando ya? Bueno, yo creo que las pequeñas empresas tienen unas capacidades. Yo creo que en este momento se está produciendo una democratización de la inteligencia artificial que no ocurría antes, que iba en línea con la personalización o los trabajos que se le pueden llevar a cabo a cada empresa. La atención al cliente yo creo que esa es básica. El asistente virtual, los chatbots ahora mismo te están resolviendo mucha de la atención y te la pueden resolver mucha de la atención al cliente, con lo cual esta implantación de una inteligencia artificial, esto es procesamiento de lenguaje natural. Al fin y al cabo, desde mi punto de vista, el 60% de la IA es procesamiento de lenguaje natural. Y en este caso, luego hablaremos del ChatGPT, pero en este caso, el asistente virtual te lo lleva a cabo. Pero hay otras áreas, mira, ahora mismo hay mucho desarrollo de software. Mucho desarrollo de software. Que mucho se puede proponer hay aplicaciones que proponen ya el desarrollo de software, ese tipo de cosas. El tema de los creadores, ahora mismo lo está llevando a cabo la inteligencia artificial, escritores, la inteligencia artificial, los traductores, los intérpretes, estos puestos de trabajo, todas las empresas que tienen este tipo de puestos de trabajo, hay un estudio de OpenAI que te dice exactamente el porcentaje que te puede cubrir para un puesto de trabajo el ChatGPT, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Entonces esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y antes de que se me olvide, Fermín, respecto a las desventajas que comentabas, a mí la más importante que me parece de IA es si no somos capaces de hacer una inteligencia artificial responsable, transparente, estamos perjudicando al negocio de las empresas. Con lo cual es importante que cuando se lleve a cabo cualquier implantación de cualquier IA, inteligencia artificial, en cualquier empresa, se vea que sea transparente, que sea responsable, que no existen sesgos y que se utilicen corpus justos. Aquí la duda luego es de que es justo y no es justo, pero si yo me baso en eso, la IA también va a ser beneficiosa para la empresa. ¿Estas áreas te parecen, Paloma, interesantes para empezar por un sitio donde ya hay herramientas y donde los resultados son claros? Si tengo el marketing muy bien medido y tengo la inteligencia artificial me puede permitir segmentar mucho mejor y personalizar mucho más, y eso para una pyme sí que es importante, ¿no? Saber dónde pone los esfuerzos porque tampoco tiene tantos. Claro, y luego aparte una cosa también importante es que el uso del software y cómo las empresas y las personas hacemos uso del software yo creo que ha cambiado un poquito. Hace poquitos años, digamos que las propias empresas tenían que hacer sus desarrollos importantes, es decir, necesitaban hacer una inversión económica de cosas que se le podían quedar obsoletas en su propia empresa en relativamente poco tiempo, pero actualmente tenemos muchas opciones, es decir, hay objetivos para los que este tipo de inversión es adecuada, pero a lo mejor hay otros objetivos en los que es interesante hacer más un uso de software esporádico y solamente cuando lo uso es cuando pago, o a lo mejor yo tengo una cuota mensual, tanto en almacenamiento de datos como en uso de herramientas. Es decir, se está democratizando, como dice Manolo, todo el uso de la informática en general y cambia mucho el panorama, con lo cual para una pyme tiene muchas más formas de poder acceder a una determinada tecnología, en este caso la inteligencia artificial, de esa forma. Y luego el tema de los sesgos que decía Manolo, creo que es básico realmente en cómo se generen esos modelos y cómo realmente aprendan las máquinas. Es básico para nosotros y es una de las principales desventajas que tenemos que cuidar en cualquiera de los entornos en los que lo utilicemos. Me da igual que sea para marketing que para recursos humanos. Sí. David, ¿cómo ves estas áreas, ¿no? Marketing, atención al cliente para personalizar, la logística, la gestión de los recursos humanos e incluso la innovación, ¿no? Que parece ser que, bueno, pues algunas empresas por su tamaño lo tienen muy limitado y con este tipo de herramientas pueden dar un salto cualitativo, ¿no?
Correcto. Como comentaba Paloma, al final estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de comentar tanto Manuel como Paloma. Al final hay un trasfondo detrás de estas aplicaciones que tenemos que tener claro, es decir, hay una serie de aplicaciones que ya se están utilizando en modo servicio. Por ejemplo, el reconocimiento de imagen y otros muchos elementos, digamos, más básicos dentro de la inteligencia artificial, que ya, gracias a ser ya más generalistas, estamos consiguiendo ya llegar a resultados o, digamos, a aplicaciones más complejas y que nos meten ahí en la coctelera, digamos, una serie de problemas, digamos, o de consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Podemos utilizar servicios que simplemente suponen un pago por uso, que no suponen que tenemos que desarrollarlo desde cero para nosotros, sino que son servicios totalmente generalistas, al alcance de cualquiera, ¿no? Antes hablábamos del procesamiento de lenguaje natural. Tenemos asistentes que sencillamente pagamos unos céntimos por cada atención o por cada bloque de texto, y tenemos un asistente con toda la capacidad que tiene disponible, pues, empresas enormes, ¿no? La misma aplicación. Por otro lado, tenemos que saber cómo funcionan, es decir, no debe ser una caja negra. Es decir, si una aplicación en un momento dado está almacenando un dato, está procesando un dato que tú le ofreces, tenemos que ser conscientes de ello. No podemos en una empresa, por ejemplo, basar quizás pues, una toma de decisión proponiendo o proveyendo nuestra propia información cuando no sabemos qué va a pasar con esa información. Debe ser, antes lo comentaba Manolo, debe haber una explicabilidad. ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Qué nos aporta? Y qué obtiene esa inteligencia artificial también de los datos. Antes que lo mencionabas también antes, el tema de esos datos, dónde van a estar, ¿no? Entonces, ahí hay un punto importante, porque de hecho alguna gran empresa ya ha prohibido a sus empleados el ofrecer esos datos a ChatGPT para que les dé un plan de negocio o alguna solución que ofrece, porque en realidad esos datos salen de la empresa y no sabe dónde se almacenan. Es decir, resumiéndolo, tenemos que ser conscientes de que las aplicaciones que existen, que las podemos usar, pero si van a ser usadas como una caja negra, ojo, porque ahí negocio puede estar teniendo un riesgo a futuro. No hablo de una única empresa, sino que de muchas empresas utilizando esas aplicaciones en modo caja negra. Ajá. Por lo demás, aplicaciones a día de hoy hay muchas que son muy evidentes y muchas que, como comentaba antes, para mí un punto focal es que pueden cambiar totalmente el negocio de una empresa. Una empresa que hasta ahora dependía por ejemplo, de un call center, pues puede ahora plantearse necesito crecer en un país y no tengo disponibilidad de un call center en ese país, pues puedo hacerlo, por lo menos parte de trabajo, con una herramienta que antes no tenía. Ajá. Es decir, Pedro, ¿tú por dónde empezarías a recomendarle a tus clientes, a las pymes con las que trabajas, a los autónomos, para que empezasen a adaptar a su modo vivendi, a su negocio, a hacerla más competitiva? Yo creo que tienen que partir ellos de como han empezado siempre las empresas, que siempre han venido reacias un poquito al tema de los cambios, ¿no? Porque el empresario tiene siempre ciertos miedos. Yo ahora vengo a recordar, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, que recién acabé los estudios en el 80 y pocos, empezaron los ordenadores a funcionar, y el empresario, concretamente en la ciudad de Elche, fue muy activo y enseguida se pusieron empresas a trabajar con ordenadores sin saber para qué servían, pero la gente fue proactiva con eso. Yo lo que puedo pensar un poquito, y tengo yo mis dudas, por eso no puedo recomendar, y quiero aprovechar este debate que tenemos aquí o este programa para intentar saber, es decir, cuando un empresario va a solicitar una consultora, porque yo les voy a pedir lógicamente, como había entonces, que había unas empresas consultoras en las cuales ese empresario pequeño contrataba los servicios, o sea, no tenía su propia gente o su propio personal porque no tenía esa capacidad, entonces contrataba con empresas especializadas, o bien también había en aquellos momentos determinadas asociaciones empresariales en las que se unan ciertos por ejemplo, en este caso despachos o determinadas asociaciones empresariales con las cuales ellos podían entre todos contratar algún servicio más especializado y repartirse ese coste entre yo por ahí lo quiero enfocar de cara a mis clientes. Y por supuesto, como te decía, es que busquen objetivos más o menos claros, no genéricos, porque a lo mejor puede hacer que ese empresario diga, caramba, ese objetivo que me he puesto es demasiado grande y luego no puedo de alguna forma ver el retorno a corto plazo, ¿no? Es un poquito qué consultoras hay en la provincia, cómo pueden hacer esos empresarios esa información, y poco a poco pues empezar por la automatización de los trabajos, como pueda ser lo que hablaba
hablabas del telemarketing, la logística o bien, por ejemplo, el trabajos administrativos que sí que son muy reiterativos, la contabilización. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, recuerdo que había algún empresario que me decía la contabilidad de calco, apréndela, digo, ¿cómo voy a aprender eso si no lo estudio ni en la carrera? Voy a aprender, vamos a empezar a trabajar con la informática, evidentemente, cuando quitemos la contabilización de facturas en las empresas, sino que simplemente se escaneen y vayan a su apunte contable, se va a hacer un trabajo impresionante, pero también, como habéis comentado antes, no va a ser una pérdida de puesto de trabajo en sí mismo, sino que va a ser una calidad de vida para ese trabajador, otras tareas mucho más de análisis, de proyección de empresa o de estrategia o de simplemente de una mayor cualificación del propio empleado. Es muy misterioso y es interesante, da miedo también cuando oyes hablar así datos de cómo facilito yo datos de mi empresa a un señor que me viene aquí, que es consultor, qué va a hacer con ellos, y si no hay una transparencia, como comentaba Manuel anteriormente, hay una claridad, pues la gente de entrada no te cuenta sus problemas. Cuando voy consultorio económico, voy a la empresa y le digo, oye, enséñame el balance completo, espérate a ver un momento, y te lo da medio filtrado, medio tal, y bueno, tienes que estar insistiéndole y veces para que el tío vaya confiando en ti, el cliente vaya confiando en ti, te vaya dando toda la información. Ajá. Especialista dice que esto es como, de momento la inteligencia artificial es como el viejo oeste, ¿no? Que estamos ganando territorio pero sin unas normas muy claras y que no sabemos exactamente cómo se va a dirigir, ¿no? Es un poquito eso como y para ir centrando y para ir organizando esta conquista del oeste, pues tenemos el Centro de Inteligencia Digital, ¿no? El CENIT, que dirige Manuel Palomar, y que me gustaría aprovechar, ya que estás aquí, que nos cuentes exactamente, ya que es un centro tan pionero en España, que nos cuente, porque es apoyado por la Diputación y por las dos universidades, la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández, que nos cuentes qué está aportando a los sectores y qué le puede aportar a las pymes. Bueno, el Centro de Inteligencia Digital, que es una iniciativa que se creó hace aproximadamente 2 años y medio, financiada por la Diputación de Alicante y las dos universidades, Miguel Hernández de Elche y Universidad de Alicante, y que ahora hay proyectos tanto del Gobierno de España como de Europa como de Valencia, que yo creo que ya tenemos un conjunto de proyectos muy fuertes. Lo que estamos es ayudando en general a la digitalización de las empresas, de la administración pública en particular, y también de la cultura digital de la ciudadanía. Y esos son los 3 aspectos que más trabajamos, ¿no? Llevamos a cabo proyectos muy significativos, como el que dirige Paloma Moreda, que es un proyecto que luego ya podrá centrarse más sobre la simplificación de textos y el acceso a la información por las personas vulnerables, proyectos que se están desarrollando dentro de CENIT, pero fundamentalmente, si nos ceñimos a las empresas, a las pequeñas empresas de la provincia de Alicante, que realmente donde tiene sentido todo esto, lo que venimos a hacer es una especie de ayuda, de acompañamiento en los procesos de implantación de las tecnologías habilitadoras. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no desarrollamos, pero están las grandes empresas, nosotros no llevamos a cabo pues consultoría, nosotros no dedicamos a ello, pero sí que les acompañamos en todo el proceso. Nos encontramos muchas empresas de la provincia de Alicante que están un poco falta de información, ¿no? En un momento determinado dicen, bueno, aparece la inteligencia artificial, yo tengo mi empresa, ¿cómo puedo evolucionar? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué hacer? Es importante, estamos en la era de la inteligencia artificial. La palabra inteligencia artificial fue la palabra del año 2022, por el debate público, porque estaba constantemente en los medios de comunicación, y fue declarada la palabra del año 22. Imagínate cualquier empresario, la oye constantemente, dice, esto me tiene que ayudar en mi empresa, tengo que crear negocio, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde recurro? Es la era de la inteligencia artificial, pero hay mucha financiación, estamos en un momento también de mucha financiación, de muchas ayudas, pero muy complejas y muy difícil de llegar a la propia ayuda. La Agencia Valenciana de Innovación, bueno, pues hasta hace poco nos tenía un poco discriminados a la provincia de Alicante, y espero que esto cambie, pero son unas ayudas que lo que tienen que favorecer a las grandes iniciativas y pequeñas iniciativas de las empresas de la provincia de Alicante para que implanten la inteligencia artificial, para que sean ayudables. Entonces, en eso nos dedicamos, a ayudar a ese proceso de implantación de las tecnologías habilitadoras, en particular de la inteligencia artificial, en todos sus procesos de negocio, analizándoles, pero fundamentalmente acompañándoles. Les acompañamos, les ayudamos, les asesoramos, pero luego están las empresas que son las que desarrollan y les tienen que llevar a cabo. Yo creo que la salud de la IA en la provincia de Alicante es buena.
es buena. Tenemos aquí el Centro de Inteligencia Digital, tenemos otras iniciativas como el Distrito Digital, tenemos empresas muy fuertes, y lo importante es generar un ecosistema de empresas de inteligencia artificial que genere que las propias empresas puedan crecer posteriormente en su negocio. Y esto se hace creando un ecosistema de empresas de inteligencia artificial, que yo creo que se va constituyendo. Tiene que haber universidades, las hay, tiene que haber centros de investigación, que los hay, tiene que haber pequeñas empresas, grandes empresas, y todo ese ecosistema mejorar el impacto de la IA en la propia provincia de Alicante. Evidentemente, una cosa que decía también Paloma, el talento, como no seamos capaces de retener talento aquí, gente preparada para implantarlo, va a ser difícil. Eso comentaremos ahora. Paloma, la irrupción del ChatGPT significa un antes y un después en la universalización de la inteligencia artificial. ¿Y por qué pasa ahora eso? Yo creo que significa un antes y un después porque es como realmente la inteligencia artificial ha terminado de aterrizar en la casa de todas las personas, me parece, ¿no? Realmente ha tenido un boom explosivo que ha hecho que llegara a todos aún más la inteligencia artificial, y que aún más se entendiera qué es lo que se está haciendo. Es verdad que en el concreto el ChatGPT tiene una parte muy relacionada, como decía antes Manolo, con el procesamiento del lenguaje natural. Es básico en el caso del ChatGPT, puesto que la comunicación, ¿no? La interfaz, la comunicación con él es a través, puede ser lenguaje hablado, pero escrito, es decir, es la palabra de las personas. Con lo cual, nosotros le hablamos y él o le escribimos, me da exactamente igual, y él nos contesta por escrito. Con lo cual hay un entendimiento del lenguaje natural que es básico para este tipo de funcionamiento. Entonces yo creo que realmente el ChatGPT y el procesamiento del lenguaje natural ha terminado de aterrizar en todas las casas, y es cuando realmente las personas hemos empezado a ser conscientes de qué cosas son las que puede hacer, porque hasta ahora es verdad que pensábamos más en, bueno, son cosas que pueden hacer las empresas, es más la cadena productiva de una gran empresa que puede tal. No, hemos llegado a que yo le digo, cuéntame un cuento, y el ChatGPT me escribe un cuento. Es decir, es capaz de hacer algo muy personalizado para mí, para mis necesidades, porque ahora mismo no se me ocurre un cuento para contar a una persona. O, como estaba hablando Manuel, el proyecto en el que nosotros estamos trabajando, donde se trabaja el tema de la simplificación del texto, es decir, que el texto sea capaz de llegar a todas las personas. Tareas muy concretas, muy sociales, que se pueden aplicar a las pymes o se pueden aplicar a cualquier persona que está andando por la calle y que está haciendo, claro, es decir, que nosotros hemos podido ver con nuestros propios ojos hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Y qué es lo que me puede aportar a mí. Por eso yo creo que ahí es donde ha estado el boom, porque hasta ahora la inteligencia artificial todo el mundo la veía como algo que realmente no de película, no me tocaba a mí, era algo más lejano, y con esto parece que lo hemos hecho como tangible, ¿no? Y veo y puedo jugar, ¿no? Yo tengo amigos con lo que... Pero eso realmente, ¿qué es? Cuéntamelo. Ah, pues mira, entra, prueba, hace esto, hace este... Y juegan, ¿no? Y van viendo para qué sirve, o personas que están trabajando, dime cuáles serían los puntos más importantes de un tema relacionado con esto, y te los da, ¿no? Luego hay que controlarlo, ¿vale? Pero... Hay que tener capacidad de análisis. Efectivamente, ese punto de partida te ayuda en el punto de partida de cualquier tarea que tú vayas a afrontar, siempre que esté el texto por en medio. Por eso el procesamiento del lenguaje natural es básico. Está contando ahí, y lo veo muy interesante, por supuesto, pero no se va a perder un poco esa chispa del autor, del creador, del chispa empresarial que teníamos, que hablamos de análisis de decisiones. A mí es un poquito lo que más me sorprende o me puede preocupar, ¿no? Esas canciones, esos temas, esos grandes libros, esas grandes obras que hemos conocido, eso, porque claro, al final te van a ayudar, te van a hacer todo eso, que está muy bien para los que no tenemos ese talento, ¿no? Eso me ha gustado mucho de Cuéntame un cuento, porque muchas veces ocurrió cuando eras tener los niños, ¿qué cuento le cuento yo? Ya se le he contado todos los que me sabía, me acordaba yo, que me contó entonces mi abuela. Y ahora, pues, pero si se van a perder esas grandes obras, o eso se puede un poco, va a estar racionalizado, puede estar, supervisado por alguna persona, no sé. A ver, tiene que estar siempre supervisado, y además es una herramienta más. Es decir, yo, por ejemplo, mi capacidad creativa para escribir un texto a nivel de novela es limitado, ¿vale? Pero sí que me puede dar unas ideas y yo puedo hacer algo, un mínimo. Si David, por ejemplo, tiene unas capacidades de creatividad a ese nivel mucho mayores que las mías, a partir de una idea, generará con esa ayuda una novela mucho mejor que la que yo he generado. Seguirá estando la capacidad humana siempre, siempre, y estará creciendo y dándole más poder a eso que están haciendo las personas, a eso que están haciendo las máquinas, ¿no? Que al final claro. No es perfecto lo que sale de ahí, de vez en cuando, claro. Pues si no tienes capacidad crítica, lo que te dice
lo calcas y lo colocas en un sitio, posiblemente estés cometiendo errores de mucho bulto, ¿no? Que eso es importante. ¿A ti te ha facilitado la labor ChatGPT para entrar a las empresas a venderle este producto, la eclosión de ChatGPT? Hay un punto muy curioso en ese sentido, ¿no? Porque, claro, esa generalización que ya se ha conocido, que ya tienes amigos, conoces gente que lo ha utilizado, claro, hemos llegado a un punto muy curioso, ¿no? Porque justamente como comentaba Manolo, ¿no? Los asistentes, ¿no? ¿Qué pasa si yo a un asistente pues le pregunto a ChatGPT? Pues le puedo preguntar algo que yo no controlo, o sea, y lo pregunta a alguien de fuera, pues le va a preguntar y él le va a contestar, ¿no? Ahí pasa una cosa muy curiosa y es que ha cambiado un poco la percepción. Era algo que nebulosa, no teníamos claro cómo funcionaba, y ahora mucha gente ya sabe cómo está funcionando y al final es un tractor, digamos, casi para decir, oye, si esto lo podemos, utilizamos ChatGPT y está haciendo esto, le perdemos un poco el miedo y además es un ejemplo en el que se fijan otros, ¿no? Hay una cosa curiosa y es que el ChatGPT, pues cuando no sabe de un tema se lo inventa, ¿no? Es de eso que dicen, ¿no? De que alucina, ¿no? Y claro, digamos que alucina lo mismo o menos que otros, ¿no? Por lo menos lo que hay ahora, ¿no? Entonces es algo que es inherente a esa propia IA y es algo que tienes que conocer. ¿Pero cómo lo conoces? Pues cuando lo estás usando. La gente, cuando le pides que te cuente un cuento o le preguntas sobre ti mismo, por ejemplo, pues puede tener una respuesta errática. Pero busca la información y es algo que, entre comillas, a preguntas generales, donde sí que tengas información, prácticamente te va a contestar lo mismo tu aplicación que tira de ChatGPT que la de un tercero, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí que te ayuda, porque es un poco... Ya cuando hablábamos de ella hace unos años, pues predicabas en el desierto, ¿no? ¿Y con quién me puedo comparar? ¿A quién puedo ver que haya hecho esto? Pues ahora ya lo tienes algo cercano, hasta gente dentro de tu familia que, oye, lo ha utilizado y le ha pedido que le cuente un cuento. Un amigo le pidió dentro de un sitio, le dijo, oye, ¿qué cosas que puedo hacer aquí para sorprender a la gente? Y le propuso varias cosas, incluso un escape room de estos, y dijo, oye, ni se me hubiera ocurrido, me ha dado tres ideas, he cogido las dos que me han gustado y las he desarrollado. Manolo, ChatGPT, de todos modos, cuando sí que tiene alucinaciones, pero hay que entender que los GPTs son modelos de lenguaje. Un modelo de lenguaje es una herramienta informática que capta las estructuras gramaticales y sintácticas de un idioma enteras. El GPT-1, GPT-2, el GPT-3 y el 4 que ha salido, al final es que el preentrenamiento que ha recibido, primero se entrenaba con millones de parámetros, luego con billones de parámetros, ya los estamos entrenando con trillones de parámetros, y eso hace que las estructuras gramaticales sean mayores. Entonces, ¿por qué alucina? Porque coge toda la web del mundo, coge todo y con eso aprende. Y entonces, si uno ha escrito una alucinación en cualquier momento, pues él aprende de la alucinación. De la alucinación también. Pero es un modelo de lenguaje que es un generador de textos, ¿eh? Es un generador de textos que no es un sistema de pregunta-respuesta con pregunta fiable, hay otros. Esto es un modelo de lenguaje. Pero este modelo de lenguaje hay que entenderlo como que es la punta del iceberg de lo que vamos a ver los próximos años. El GPT-4 que salió en marzo ya es otra cosa del 3. Los que estamos desarrollando aquí, que tenemos ahora durante los próximos años, que estamos participando, CENIT participa en los modelos de lenguaje de GPT que vamos a desarrollar aquí, ya es otra cosa. Tú date cuenta, la siguiente aplicación en la cual estamos trabajando desde CENIT con grupos de España en distintas lenguas. O sea, tú le hablas con tu voz, con la voz mía, esta voz grave que tengo, a un sistema de traducción en español, me lo traduce y me lo responde con esta misma voz grave en el idioma que yo le diga, en inglés. Por ejemplo, ese tipo de cosas al final utiliza modelos de lenguaje multilingües y además sintetizadores y reconocedores de voz. Reconoce mi voz y luego la sintetiza y luego habla un bot con mi mismo tono de voz. Tú date cuenta de eso, el riesgo que tiene. Hablando de riesgos, primero, ¿será o no será Manuel Palomar que habla? Te quiero decir, y en otro idioma, en árabe, en chino. Esto va a ocurrir, esto ya lo tenemos para el euskera, para el catalán y para el gallego, para el español. Y esto se basa en modelos de lenguaje, en GPTs. GPTs no es otra cosa
que un modelo de lenguaje que hace tipo de cosas. Esto, que se va a utilizar en los próximos meses, ya no voy a decir años, se va a utilizar en los próximos años. Y meses lo vamos a ver. La implantación es imparable. Pero esto, como preguntaba ya, aprovechando que está aquí Manuel, del Centro de Inteligencia Digital, ¿cómo la empresa puede acceder a ello? Es decir, no te voy a preguntar aquí en televisión el coste que eso tiene, si eso va por horas, si eso va que está aquí David, que a lo mejor no se puede decir no, esto, señor moderador, no se puede decir. Sí, se puede. Tomáramos un café y iba a preguntar no. voy a preguntarlo ahora que no soy pero nadie, no, pero yo te si lo el moderador explico. me autoriza, Yo ¿cómo puedo acceder al CENIC? Nosotros cada año natural desarrollamos alrededor de 20 proyectos entre Miguel Hernández y la Universidad de Alicante, aproximadamente 10 cada uno, que son proyectos de interés en la digitalización de la provincia de Alicante, bien para empresas, bien para la administración pública. Son proyectos en el sentido de que desde las universidades piensan ese tipo de proyecto, cómo se puede implantar en la sociedad alicantina. ¿Me explico? Es decir, oye, este proyecto puede tener una implantación. Nosotros hemos desarrollado en estos años alrededor de unos 100 proyectos, que están todos en nuestras páginas web, que se han desarrollado por investigadores de la UA, por investigadores de la UMH, que están ahí. Muchos de ellos se han implantado en empresas, en proyectos como el que dirige Paloma, subvencionados por Europa, por Madrid, por Valencia, por la propia Diputación o por las propias empresas. Al caso de la pregunta de Pedro, cuando una empresa dice, mira, yo estaría interesado en ver cómo aplico la inteligencia artificial en los negocios de tal, ese proyecto se lleva al comité de decisión de ese proyecto, hay investigadores que lo van a llevar a cabo, que el grupo de investigadores lo lleva adelante con la financiación pública que existe para eso. ¿Explico? Y luego el asesor dice, bueno, si es otra cosa ya no es nuestro trabajo. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es un cintal, de pensar que ese proyecto tiene que tener una solución y un asesoramiento. Y luego se lleva a cabo por la... ¿Cómo asesoramos a los gerentes para que arranquen? Por ejemplo, formándose, que yo creo que es una de las primeras cuestiones, que tengan un conocimiento básico para discernir dónde están. Una cosa buena que tiene Alicante es la cantidad de jornadas, de mecanismos que tanto en CENIT como en Distrito Digital como en otros ámbitos se imparten constantemente a gerentes de empresas, etcétera, etcétera. David participan muchos. Y yo también participo. Tenemos aquí CENIT, los que organizamos. Nosotros organizamos, no sé, no te sabría decir, pero bastantes al año. Distrito Digital también. Laboratorio, el Mediterranean Lab, también les lleva a cabo. El ITI también lleva a cabo. Somos un conjunto de instituciones que llevan a cabo jornadas constantes dedicadas a pymes, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, si tú me dices, oye, mira, hay un conjunto de empresas de este sector que quieren tener una jornada ad hoc para este tipo de cosas, con expertos, también lo hemos hecho. Nos ponemos ahí, se ponen ahí, tal y cual. O sea que hay mecanismos. Mecanismos y se lo podemos acercar y después aconsejarle también que formen a sus equipos intermedios, porque al final serán los que tengan que buscar la forma de implantarlos en su área de trabajo, ¿no? David. Sí, correcto. Yo añado a lo que ha comentado Manuel que nosotros, por ejemplo, el enfoque en las empresas es fantástico lo que hacen ellos, porque al final para las empresas puede ser mucho más aséptico, ¿no? Es decir, no es la misma empresa la que te hace todo, te dice cómo tienes que hacerlo y aplica la tecnología y demás en función de sus propios recursos y demás, sino que tienes una visión de mayor nivel que realmente va a darte la mejor solución para tu problema, dentro de tu capacidad de inversión, o sea, teniendo diversos factores en cuenta. Y luego, los que estamos haciendo el desarrollo, al final, ¿de qué vamos a hacer realmente? Lo que vamos a hacer va a ser trabajar con datos y con procedimientos. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Nosotros el proceso habitual en una empresa que llega, que no ha hecho ese estudio, y que la pregunta, que además es recurrente, es ¿cómo puedo aplicar esto en mi empresa? Eso es lo que se pregunta siempre cualquiera que va a un evento y todavía no sabe dónde aplicarlo. Pues nosotros lo aterrizamos en base a hacer unas reuniones con esas personas clave en la empresa, esos mandos intermedios, esa dirección, la C-suite, ¿no? La dirección de la empresa. Sí, el comité de dirección. Donde vemos cuál es su problema y desde nuestra óptica decimos, oye, hay estas soluciones posibles para cada área concreta. Y eso aterrizado a una solución
tangible, pues ya te puede dar una más o menos una magnitud de inversión, de tiempo, ojo, de dedicación dentro de la propia empresa. Esto no es yo llego, te pongo de nuevo esa caja negra, ¿no? Te lo pongo y ya está. Es que vas a tener que estar implicado. Transparencia. Claro, el que mejor conoce su negocio es uno mismo, ¿no? Y necesitamos que nos lo cuentes con mucha veracidad, porque todas estas herramientas, al final, desde la más pequeña a la más grande, con un dato que no sea correcto, con un dato que no sea obsoleto, ¿no? O el adecuado, pues el resultado final de esa receta es un mal resultado, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí que sea algo también fundamental. De hecho, en la práctica, ¿no? Llevado ya al trabajo práctico en empresas, generalmente entre el 70-75% del trabajo que dedicamos no es tanto a hacer esos algoritmos o, ¿no? esas imágenes, ¿no? de alguien programando y demás, es analizar los datos, limpiarlos y una vez limpios analizar cómo realmente se estructuran y demás para a partir de ahí ofrecer alguna solución. O sea, es decir, que es un trabajo no tanto... o sea, la mayoría del tiempo está dedicado a trabajo más de campo con el dato. Ajá. Paloma, ¿cómo llevamos la inteligencia artificial a que los gerentes, que son multitarea y que tienen que hacer 1000 cosas todos los días, centren el tiro y puedan ir aplicando con un sistema de transición lógico la inteligencia artificial a esas empresas para que sean más competitivas? Mira, yo creo que antes lo hemos comentado, tenemos una referencia relativamente reciente, todas las empresas la tienen, y es que han sufrido una informatización. La básica, la del ordenadorcito con las herramientas de oficina, lo típico, los programas de contabilidad, todo este tipo de cosas las primeras han sufrido y las grandes empresas todas las hemos sufrido hace relativamente muy poquitos años. Y la mayoría de las empresas tienen esa experiencia ya a sus espaldas. En el fondo la IA no deja de ser un pasito más. Es decir, me va a dar más oportunidades a más niveles y a diferentes niveles a los que hasta ahora he informatizado mi empresa, pero no deja de ser una parte más de seguir informatizando mi empresa. Y yo creo que desde ahí puede haber un enfoque también muy bueno para que las pymes tengan esa perspectiva que les ha sido beneficiosa a todos, porque a todos les ha beneficiado esto a pesar de los miedos, a pesar de la formación que han necesitado los empleados, a necesitar de esos puntos de referencia de los gerentes, de los puntos intermedios de todo el mundo. Ese proceso todo el mundo lo tiene como bueno y como a nadie ahora se le ocurriría montar una empresa que no esté informatizada desde el principio. Pues exactamente esto es un escalón más en la informatización de la empresa y se debe enfocar como la implantación de cualquier proyecto informático o no en una empresa, exactamente igual. Es que no hay diferencia. Pero ¿cómo les metemos en el alma es que esto es parte de su empresa ya? Vamos, en el mundo que yo me muevo, que es el de la consultoría empresarial a nivel económico, yo pienso que quizás hay que nosotros sensibilizarnos primero los propios consultores para transmitirles a nuestros clientes. Como comentaba yo antes, de alguna forma el cliente tiene una confianza contigo que te pide asesoramiento para el tema de inversiones, para el tema de contrataciones, para el tema de fiscal o jurídico, pues sería un poquito también que nosotros tuviéramos ese conocimiento previo que quizás tengamos que actualizar nosotros para podérselo transmitir a ese empresario más pequeño, porque esos empresarios, digamos, ya de alto nivel, ya ellos tienen sus propios equipos, pero yo pienso que es partir, como decía Paloma ahora mismo, es partir del tema básico que sí conocemos, que son esos trabajos repetitivos, esa atención al cliente o esa que tú comentabas anteriormente de lo que son los recursos humanos, que son problemas que cada vez tienen más importancia dentro de las empresas. Pues vamos a centrarnos un momentito en los recursos humanos. ¿La inteligencia artificial suma, resta o transforma el mercado laboral? Manolo. Yo soy convencido que es una transformación. O sea, esto ha ocurrido con cualquier revolución industrial anterior y en este momento pues hay puestos de trabajo que dejan su actividad, pero se reconducen y aparecen nuevos puestos de trabajo. Cada día están apareciendo nuevos requisitos de otros puestos de trabajo y eso va a ocurrir. Y ves la demanda de puestos de trabajo a nivel europeo y ha cambiado rotundamente. Es cierto que hay empleos que están cambiando, pero como cambiaron hace 20 años, 30 años o 40 años, y ahora van a cambiar, ¿no? Ahora se requieren muchos ingenieros de instrucciones, los PRONCH, que esto pues es una habilidad que a lo mejor dura un empleo que dura 2 o 3 años, pero ahora mismo se requiere gente que sepa preguntarle al ChatGPT. Ya no hace falta gente que sepa preguntarle a una persona que interacciona. Al ChatGPT, ¿cómo se le pregunta? Esto es el ingeniero de instrucciones. Y los que son muy buenos,
pues saben preguntarle muy bien y esto... Y saca mucha información. Y saca mucha información. Bueno, pues esto es como todo. Esto es algo que va cambiando. Probablemente ese puesto de trabajo de aquí a 2 o 3 años ya no hará falta porque habrá otra herramienta, ¿no? Los chatbots, la atención al cliente... Habrá otro tipo de cosa. Pues ahora mismo los que están más en riesgo, pues determinadas... todo aquello que tenga que ver puestos de trabajo texto a texto que llamo yo, pues estos tienen, es decir, un traductor tiene un tanto por cien, un intérprete tiene escritores, desarrolladores de software, profesores de historia, profesores de tal, pues tienen ciertas cosas que van cambiando. Pero, por ejemplo, un profesor de historia, de jurista, etcétera, etcétera, que es un test to test que llamo yo, pues tienen otra habilidad, que es la formación personalizada basada en inteligencia artificial, que apuntaba algo Paloma anteriormente. Ese tipo de cosas va cambiando, o sea, van a desaparecer algunos empleos, pero van a aparecer otros. Y esto yo creo que es lo que ha ocurrido toda la vida en la edad moderna. Pero ese miedo de que había, de que esto iba a afectar fundamentalmente a trabajos básicos, un fontanero, o sea, el ChatGPT no monta, aunque te diga cómo, no te monta un calentador, o no te... En el YouTube cómo se monta, pero no. Yo por mucho que vea no lo voy a hacer, o sea, no voy a poder hacer. Yo quería añadir que estoy de acuerdo en que va a transformar en un porcentaje muy alto, pero también va a sumar. ¿Por qué? Porque en proyectos, por ejemplo, como el que comentaba Manolo, que trabajamos ahora en el grupo nuestro de investigación, que ayuda a la simplificación de texto de forma automática, hace que la información, cualquier tipo de información, pueda llegar a más personas. Porque actualmente todos hablamos de la información, pero hay un porcentaje de la población que en algún momento te encuentras con un tipo de información que por la temática te resulta lejana, o que por tu capacidad intelectual te cuesta llegar a ella, o simplemente porque estás en un país en el que la lengua te resulta difícil de comprender. Entonces, el que haya herramientas que puedan de forma automática simplificarte un determinado texto va a hacer que haya muchas más personas que se puedan incorporar al mundo laboral en muy diferentes aspectos, en muy diferentes países y para muy diferentes cosas. Entonces, yo creo que esto es muy importante también. Es decir, vamos a transformar, pero también vamos a sumar. O sea, no solo hay que temer el que ahora que yo, profesor de historia, a lo mejor no tiene sentido que yo vaya y le cuente algo que es... No, bueno, a lo mejor eso alguien me lo puede dar de forma resumida y yo simplemente voy a personalizar qué parte es la que tú no entiendes, qué parte es la que tú no entiendes o qué parte es en la que tú quieres profundizar. Es decir, que también sumamos, y eso también es importante porque incorporamos. La tendencia también que viene en la actualidad, que es la gente quiere una jornada más reducida, más tiempo libre, que eso no lo encontramos en las empresas, que ya la gente no te la ganas por el tema del sueldo exclusivamente, te lo ganas por la calidad de vida, claro, y cómo va a estar, y a partir de ahí, pues si tienes más tiempo libre, te surgirán otros socios, otras actividades que se transformarán, como decía Manuel, en el sentido de que cambiarán de trabajo. No todo el mundo tiene que hacer lo mismo como veníamos haciendo antiguamente. La gente quiere una jornada reducida y más tiempo para la compatibilidad familiar y demás. David, ¿los proyectos que implantáis a la larga o a medio plazo producen más puestos de trabajo que eliminan, o los transforman todos, o todo el mundo cambia y además se suma o se resta en función del proyecto? Fíjate, yo la parte de restar la veo menos al nivel de, digamos, al nivel de cómo lo utilizan las empresas y demás. La parte de restar la puedo ver en otros ámbitos, ¿no? En otros niveles que tenemos que creo que lo hablaremos luego, ¿no? Un poquito más. Yo creo que en general transforman y suman, porque de hecho, como otras revoluciones, pues resulta que las nuevas herramientas, los nuevos enfoques y las nuevas habilidades que nos dan para resolver problemas nos permite no ya poner, digamos, un puesto de trabajo a resolver un problema. Es que ese problema era o irresoluble antes o directamente antieconómico resolverlo. Imaginemos, por ejemplo, el hecho de hacer una prensa sin tener un animal de carga, por ejemplo, haciendo ese trabajo y no tener una prensa en sí. Es un trabajo imposible, ¿no? En el momento que tienes esas herramientas y con la inteligencia artificial tampoco es diferente en ese sentido, hay determinados trabajos que eran imposibles hacerlo antes, que ahora con la inteligencia artificial no es que restemos un trabajo, es que hemos generado una nueva solución o una nueva forma de resolver un problema que de otra forma antes no era posible. La transformación con el mercado laboral es indiscutible. O sea, al final, perfiles profesionales que antes hacían un determinado trabajo, por ejemplo, desarrollo de software o diseño de software, ahora se están virando a no solamente trabajar con herramientas, digamos, más tradicionales, sino también con las nuevas
estas nuevas tecnologías. Es decir, que hay un proceso que justamente el ir atacando esos proyectos, ir haciendo esos trabajos, se está transformando como la gente hace ese trabajo. Inicialmente con herramientas más rudimentarias, ¿no? Te enfrentabas a un proyecto y bueno, pues bajo el aprendizaje, y hoy en día ya, pues con toda la... O sea, hay algo que es un facilitador brutal dentro de las empresas, pero también para el mercado laboral, que es que tenemos herramientas tipo formación y tipo conocimiento en Internet para aburrir y que no te lo acabas. Es decir, que realmente puedes tener... filtrándolo un poquito, ¿no? Digamos que sean cosas aplicables y probadas, pero que realmente sí, es un transformador. Ajá. La eclosión de la necesidad de estos técnicos va acompañada de una cualificación al mismo ritmo de personas, o va a haber un gap entre lo que necesitan las empresas y los recursos humanos disponibles. Esto va a recalentar el mercado laboral y por tanto las pymes van a tener más dificultades para tener técnicos. Y de una forma ya rápida, porque esta es la penúltima pregunta. Muy rápido. Yo creo que el panorama de la formación ha cambiado. Ya no es la formación anterior de hace años que tú te formabas y ya ibas a hacer ese trabajo toda la vida. En este momento con la revolución tecnológica y la inteligencia artificial, la gente joven, la generación que está en la universidad ahora, va a tener que estar formándose continuamente en nuevas herramientas, en nuevas formas, etcétera, etcétera. Y esto va a hacer que la gente bien cualificada tenga más capacidad de puestos de trabajo. ¿Paloma? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay gente formándose más que suficiente en España, en todas las universidades de España. En concreto en la provincia de Alicante no hay ningún problema con la gente que se está formando en nuevas tecnologías, y en estos entornos surgen grados nuevos, como el grado de inteligencia artificial que se implanta este curso que entra, y para nada, o sea, va a haber técnicos de sobra. David. Pienso que yo difiero un poco, digamos, en el sentido de que el talento está ahí, pero desgraciadamente en algunos casos está incorporándose en empresas de fuera de Alicante, ¿no? Si vemos desde el punto de vista de provincia. Por otro lado, sí, hay una clarísima tendencia a toda la gente que está en nuestro sector totalmente encantados de mirar a ese tipo de proyectos. Y el único inconveniente es que tenemos un escenario espectacular, tanto de recursos, servicios, etc., y lo que tenemos que tratar un poco, que yo creo que a todo eso ayuda ese ecosistema que comentaba antes Manuel, es a fortalecer ese sistema para que podamos, esa gente, darles un trabajo y demás. Coincido con lo que dice David, y el problema lo tenemos muy bien analizado. La gente joven, que cuando acaba en la universidad, la que está bien cualificada ahora mismo en este mundo global, fuera de España y fuera de Alicante, le están ofreciendo unas cuantías económicas que no son que aquí no se pueden dar. Entonces la gente joven, que yo creo que son ambiciosos y con aspiraciones, pues dicen, oye, pues yo estoy ahora bien formado y me están ofreciendo en cualquier parte del mundo el doble o el triple, y como soy joven y la ventana del mundo no existía cuando nosotros éramos jóvenes, que solo veíamos la provincia de Alicante, ahora ven el mundo entero, pues me voy a Nueva York, me voy a China, me voy aquí, me voy allá, ya volveré. Eso es el problema. Pues, ¿cómo le damos ese empujón a los recursos humanos? A los recursos humanos yo pienso que tiene que ser de la propia universidad. La propia universidad tiene que formar a estos jóvenes, aparte técnicamente que ya lo hacen, y yo creo que hay también una proliferación de grados ahora que son conjuntos, son una moda, desde que empezó el ADE con el DADE, que yo un poco lo que más he seguido, y ahora yo creo que tiene que centrarse un poco más en las cuestiones, en técnicos, y que haya técnicos suficientes y que sepan y que expliquemos que todo está, como hablábamos antes, en la calidad de vida. Que la gente que se marche a Estados Unidos y se lo metan en Silicon Valley, lo meten allí encerrado en un desierto, trabajando, y eso hay que aplicárselo también, porque luego cuando vaya allí se va a dar cuenta de que no tiene esa vida, luego vamos, es que hay casos que ya los conocemos, de hermanos de nuestros compañeros y demás, viven allí, sí que viven muy bien, pero se echan una pareja por allí, vive uno que es de Colombia, con la otra que es de Singapur, el otro que es no sé dónde, pues es una vida que en el futuro luego para estabilizarte también es más compleja y mucho más cara. Yo pienso que eso en la universidad también deberían enseñarlo desde el aspecto de sociología y demás, ¿entiendes, Manuel? No de ingeniería, pero no sé, tendría que haber esos cursos formativos para que se den cuenta de que en España se vive muy bien y que lógicamente pues esos nómadas vienen por aquí y que de alguna forma, porque vienen, será. Y luego quizá también bajar un poco el listón más, ya no en la universidad, sino esos centros formativos que se ha hablado siempre de FP y demás, pues que vayan haciendo auxiliares a los otros y que puedan tener luego ese ego como se trabajaba antiguamente, que la gente hacía administrativo y luego ya cuando se encontraba con Acite le gustaba bastante, pues luego hacía ADE en aquellos momentos y se convertía en economista, a lo mejor con 30 años, y luego salía una carrera posteriori, ¿no? Para cerrar, ¿qué conclusión podemos sacar de este panel que hemos mantenido durante esta hora
las pymes se pueden beneficiar de la inteligencia artificial? Paloma, empezamos por ti y ya cerramos con Pedro. Yo creo que hemos dejado claro que se pueden, que deben hacerlo, que no le tienen que tener miedo para nada, que como cualquier otro proceso y proyecto tecnológico les va a servir, y que les animo a que se pongan a ello ya. David. Sí, yo pienso igual. Creo que tienen que, si es necesario parar, juntarse entre toda la dirección de las empresas y ponerse a plantearse estos temas, deben hacerlo ya. Yo creo que el momento es ahora, y de hecho en algún caso, hablando con algunas empresas, se plantean hacerlo el año que viene, y el año que viene es una era geológica en inteligencia artificial. Lo que ahora mismo vale, dentro de un año... Es lo de hoy. Manuel. Bueno, yo creo que estamos en la era de la inteligencia artificial, como he dicho anteriormente. Se está democratizando la inteligencia artificial y yo animaría a las empresas, a las pequeñas empresas, a formar parte de ese ecosistema de IA de Alicante, sumarse al tema de la inteligencia artificial y no tener miedo. Pedro, para cerrar. Para mí, Fermín, ha sido una experiencia muy agradable este debate que hemos tenido aquí, porque para mí yo pensaba que era un poco, estaba más lejano. Me he estado preparando el programa de alguna forma, me he dado cuenta que esto está aquí ya, que hay que subirse ya al carro y que nosotros tenemos que ayudar a las empresas, que animarlas a que lo hagan cuanto antes, porque el que pega primero siempre pega dos veces en las empresas, y los empresarios de la zona nuestra de Alicante lo saben, son competitivos y yo creo que no van a dejar pasar la ocasión y empezar cuanto antes. Pues hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por su atención. Les emplazamos a un nuevo tema en septiembre, que seguro será de actualidad y de interés para todos ustedes. Espero que hayan sacado alguna idea en claro sobre la inteligencia artificial, nuestra sociedad y nuestras empresas. Hasta pronto. Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la compañía. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de la empresa y alcanzar sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer.